Six Global Studio te da la bienvenida a este podcast. Los Eterno Skins comienzan. Hola, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio. Y es un episodio pues que tiene muchas sorpresas, ya que a pesar de los contratiempos que hemos tenido y algunas situaciones, pues hemos llegado ya a este capítulo número 15, en el cual pues todo inicio tiene un final. Y en este proyecto, en los Eternal Skins, pues ha llegado el final de la temporada número 1, en la cual nuestro personaje se fue desenvolviendo, fue evolucionando, se fue encontrando con estas nuevas problemáticas que, que no las tenía en cuanto sale de la secundaria. Empieza su proceso de cambio, su construcción de esa personalidad con base pues a errores, con base a decisiones, con base a aceptar las consecuencias de esas decisiones. Entonces, este personaje llamado Falls, que se desenvuelve en un núcleo familiar bastante conflictuado, en el cual poco a poco se va desarrollando en su personalidad, llega a un punto donde empieza a desarrollarse y empieza a tener pues ese contacto con ese mundo que es allá afuera, esa selva de cemento como muchas veces se ha escuchado, y que poco a poco ciertas influencias, ciertas modas, ciertos comportamientos van desenvolviendo su personalidad o van construyendo esa personalidad. Así que pues estamos ahora ante este término, este capítulo número 15, que han sido 15 veces de estar con ustedes, 15 veces de estar batallando con los tiempos, más ahora que pues no sé ustedes, pero a nosotros se nos va muy rápido el tiempo. Entonces por más cosas que queramos hacer, a veces el tiempo no nos da ese espacio, y porque aparte tenemos otras actividades y tenemos este proyecto con ustedes, compartiéndolo con ustedes, haciendo este contenido para ustedes. Entonces, pues como todo inicio tiene un final, enormemente agradecemos que estuvieran con nosotros, que, que estuvieran paso a paso en este proyecto, porque a la vez de lo que escuchan en estos capítulos, pues a la vez también se iba escribiendo cada capítulo, en el cual no somos profesionales, pero lo hacemos con ese cariño a este arte, ¿no? Entonces, pues ya también el día de ayer terminamos de escribir el capítulo número 15, en el cual pues al término de todos estos capítulos, pues nos llevamos más que nada, así como que un poquito, pero muy orgullosos, 20,292 palabras que están escritas. Obviamente se va a hacer la edición para que todo salga bien, y si todo va correctamente, planeamos planearlo, aventarlo al término de este capítulo, pero yo creo que va a ser en la temporada número 2, donde después de que terminemos de editar todo esto, bueno, la edición en la parte editorial, vamos a lanzar este libro. Entonces, pues es algo que nos llena de alegría, porque fue un proyecto que durante años estuvimos diciendo si lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pero bueno, eh, basta ya de tanto relleno. Entonces vamos a dar inicio a este capítulo número 15, este capítulo que nos deja y termina una etapa en este desarrollo de este personaje, de estas vivencias
que son recordadas porque la estructura de nuestras vidas están llenas de esas vivencias, son parte de nosotros y son lo que hacen que ahora seamos nosotros. Entonces, pues tengas un bonito día, tarde, noche, en el horario que nos estés escuchando, que tengas un excelente inicio de semana y pues vamos con el capítulo número 15, Los Eternos Skins. Y este capítulo tiene un título llamado Un difícil pero nuevo comienzo. Adelante. Así es que estaba ya en la situación, como decía anteriormente, muy difícil, muy conflictuado, muy complicada la situación que yo podría esperar salir. Y pues al fin y al cabo fue un acúmulo de mucha tristeza, pero aparte de eso de mucha desesperación, en el cual eh, se fue desenvolviendo más fuertemente en mi persona y llegó un punto donde pues yo ya no me sentía lo que era, ya no era lo que era y me sentía muy mal conmigo mismo. Y al pedir ayuda, pues más bien el hecho de que yo quería pedirle ayuda era pues quererla, pero no solicitarla. Es como sabes que estás llegando a un punto límite, pero que todavía te aferras a que lo puedes hacer por tus medios y el toparte en la realidad que no es así, que has perdido el control, que ahora las cosas que tú pensabas que estaban correctas no eran lo correcto y que ese pensamiento que dijiste, yo lo voy a controlar, yo lo voy a superar, yo lo voy a dominar, yo soy más inteligente que esto y que cuando se voltea la situación y te das cuenta que algo que no tiene vida, que es algo material, vamos, que es una sustancia que está ahí, si tú quieres la agarras, ella no te va a saltar a ti. Ha tenido tanto poder en tu vida, ha tenido tanta fuerza en tu vida que al momento de que despiertas en un lapso donde dices basta, donde por la terquedad o por también la soberbia de querer hacerlo tú hasta el último momento, te das cuenta que has elegido mal esos caminos. Entonces se me hacía muy complicado el hecho de aceptar que por muchos años esa situación de, de yo controlarlo, o solo lo hago por experimentar, o lo hago porque soy joven y puedo, y porque hay darle o estar en contra de todo mundo por ser rebelde, te das cuenta que ahora no es así y es toparte con una realidad muy fea, muy cruel, porque el tiempo sigue pasando. Y yo recuerdo que aunque no me sentía el más malo, aunque no me sentía el peor, ni el mejor, ni el mayor consumidor, ni el consumidor más tranquilo, eh, porque había visto muchos ejemplos, pero yo seguía creyendo firmemente que podía controlarlo. Entonces, en ese momento, después de ese día, intentando por mis medios salir de una depresión tan difícil, tan complicada, con ya llena de traumas, en el cual yo sentía que en otra ocasión sí iba a pisar, iba a perder todo, sí iba a pisar ese fondo. Entonces me daba mucho miedo y ese miedo pues no me hacía pensar correctamente. Y pues en ese momento, cuando yo no podía moverme, cuando estaba tumbado en una cama, cuando no había nadie, porque yo mismo había alejado a las personas con tal de estar zumbado, con tal de estar en otro mundo, con tal de estar todo oído para no poder pensar o sentir otras sensaciones que me causaban placer, ahí fue donde dije, pues es lo que querías durante mucho tiempo,
que nadie te molestara, estar totalmente solo, que nadie te dijera nada, pero ahora necesitaba de alguien, porque necesitaba a alguien que me auxiliara, porque sentía que me iba a morir, porque me sentía que estaba a punto de desfallecer. Y en ese preciso momento es donde empiezas a pensarlo, pero piensas de una forma todavía enferma, todavía no creíble, porque todas esas situaciones que hay en tu cabeza, a mí me decían, es que pues ya no hay otra cosa, pues ya no hay más esperanza en ti, pues es que si la cagas otra vez, ahora sí te vas a ir al tanque, es que si la cagas otra vez, ya no va a haber otra oportunidad. Y yo me sentía tan mal, no sabía en ese momento, pero la culpa era esa corrosión que me estaba dando en todo mi ser, en todo mi cuerpo, y que no me permitía ver la realidad de lo que estaba pasando. Entonces, cuando me dicen, oye, tienes que, te vamos a llevar a una experiencia, yo recuerdo que así me decían, eh, yo me acordé mucho de cómo me gustaba a mí la libertad, que era algo por lo que siempre luché y por lo que me llevó también, porque no sabía en ese momento, pero era un libertinaje, no una libertad. Pero como nunca había tenido una educación y no estoy culpando a nadie, es culpa enteramente de uno mismo, porque la información está, los profesionales están, las instituciones están, pero uno es el necio y testarudo que no quiere, que prefiere hacerlo por su modo, que prefiere ganar la batalla por su modo para que vean que es el único, que es diferente y que es chingón y que al fin y al cabo, eh, al mirar y decir, mira, yo me divertí, la cagué y lo controlé, pero es difícil aceptar cuando no es así y cuando la batalla está ya más que perdida y que todo el mundo ya se dio cuenta y tú eres el único aferrado que estás mal. Entonces yo nomás volteé, ya se me había pasado el efecto del ácido, ya me podía mover. Esto pues no lo sabían ellos, ¿verdad? Y le dije, sí, sí, sí voy. En ese momento cuando dije sí, fue como que yo yo lo expreso de esta manera, es como cuando traes algo cargando, ya sea mandado, lo que sea, cargando y está muy pesado y por fin llegas a tu casa o donde lo debes entregar y lo sueltas, ese peso, esa sensación de alivio de que ya ese peso tan grande que traías cargando, ya lo dejaste en otro lado, ya está, ya no lo tienes tú. Esa sensación de tus músculos, cómo se relajan, ahí fue donde dije, algo tiene que pasar, ¿no? Yo ya estaba con la mentalidad de lo que me digas voy a hacer, porque ya estaba entrando en una desesperación, porque mi último recurso para salir de esta depresión tan feroz, tan mordaz, tan horrible que yo padecía durante 2 años y a lo mejor más años, pero no me había dado cuenta o no me había afectado tanto, este, estaba dispuesto a todo. Entonces voy, me dicen, prepárate, nos vamos al rato, y así llegamos. Recuerdo que pues, era un lugar más apartado donde yo vivía. Llego y eran como 2 cuartos grandotes, y ya había muchas bancas como si fuera un salón, y una persona arriba como como en un palquito estaba diciendo algo. Y así como yo llegué, porque ya estaba creo que en sesión, llego y me meten a otro cuarto. En el otro cuarto, yo sí, yo fumaba tabaco también, pero en ese momento yo no quería nada, ni alcohol, ni tabaco, nada, 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 nada. Me sentía tranquilo, un poco nervioso, pero me sentía diferente a otras veces que había tenido mono o que había estado de síndrome. Entonces me sentía extraño.
pero no me sentía mal. Y ya cuando llego, me siento, había otra chica, porque eran varias sillas, pues yo llegué, me senté y me empezó a dar muchísimo sueño. Y agarré y me acurruqué un poco y recuerdo que estaba descansando pues, y la chica que estaba enfrente de mí estaba fume y fume, muy, muy ansiosa, muy nerviosa, se paraba, se sentaba, se paraba, se sentaba, se paraba. Y yo cuando vi eso, le vi sus ojos, esa desesperación, me acordé mucho de cuando a mí me dio ese ataque de querer esa sustancia, que fue el momento donde pues casi me desvive, ¿no? Porque pues yo de necio hice cosas que no tenía que hacer y pues me pusieron un punzón en la espalda de 20 centímetros y por suerte el chico no accionó, si no, imagínate, no estuviera contando esta situación. Entonces, ahí sentado, dije, bueno, creo que ahora es el término de ser false y convertirme pues, en lo que soy, porque dentro de la banda, cuando uno se ponía un apodo, no solamente era por ponerte un apodo que se escuchara chido o que escuchara diferente, sino porque eso te da, o bueno, eso al entorno de la banda, como que era una ideología, y yo la agarré con mucho gusto porque era como que, ok, tú eres tal persona, pero poniéndote este apodo que yo me puse False, False puede ser como tú quieras, es como un reinicio de tu persona. False era una persona desmadrosa, era una persona rebelde, era una persona que le gustaban las fiestas, que le gustaba el desmadre, que le gustaba ir a donde fuera, que le gustaba fumar, que le gustaba la sustancia, que le gustaban las chicas, que se atrevía a hablarle a las chicas, que le gustaba patinar, que le gustaba grafitear, que le gustaba hacer desmadre. Pero el nombre que a mí me pusieron o la persona que es false o que fue false o antes de false, pues era totalmente distinto. Era lo contrario, reprimido, miedoso, ¿sí? Y era lo contrario. Entonces, cuando a mí me dan esa parte de bueno, ponte el apodo que tú quieras y sé la persona que tú quieras. Aquí no te vamos a jugar. Y en la banda sí era, nadie te juzgaba. Si tú, si tú te podías vestir skate, qué bueno. Si tú te podías vestir gótico, qué bueno. Si tú te podías vestir pandroso y que no te combinara nada, qué bueno. Nadie te iba a juzgar. Nadie. Y yo recuerdo que en esos años que yo estuve con la banda, a nadie juzgamos. Si te gustaban los hombres, o sea, si eras gay, no había problema. Si no te gustaban, no había problema. Eso fue lo que a mí me atrajo tanto y que fue la entrada, como al no tener barreras, al no tener límites, podías hacer lo que quisieras. Por lo tanto, todas las sustancias estaban a favor. Eh, y yo siento que fue la gran fuga, pero que fue una fuga descontrolada de una magnitud tan grande que afectó a mucha gente. Yo creo que a la mayoría de la banda, si no es que a todos, y a mí me afectó directamente. Entonces, estando ahí sentado, se me vino a la mente eso, ¿no? Dije, bueno, ahora de ser esa persona desmadrosa que le gustaba, porque también lo disfruté, porque no voy a ser esa situación de decir, no, arrepentido, y no, sí lo disfruté, lo gocé, y, y fue lo que ahora me dieron parte de las bases de lo que soy. Entonces, demonizarlo o prohibirlo o no creo que es lo correcto, pero al fin y al cabo también tuvo que ver mucho mi familia en el aspecto de ayudarme a salir de ese hoyo y también darme lecciones de decir, pues si no cambias te vas a ir a la calle. Y sí lo podía hacer y sí lo había hecho. Entonces, decir es que no están jugando, sí lo hacen.
Y cuando te enfrentas a que te van a sacar de la casa y que todo eso lujo ya no lo vas a tener, pues es complicado. Te hace revalorar todo. Entonces sentado ahí yo veo a la chica y me vi mucho en ella. Total, como a la hora entran y nos dice, ¿sabe qué? Ya nos vamos a ir, despídense. Y así como salí, estaba mi familia, me despedí nada más así como que de lejos y vámonos. ¿A dónde nos fuimos? No lo sé. Solo recuerdo que era un campo cerca de los volcanes, porque justamente donde estaba como la chocita, atrás hacia el fondo, obviamente, se veía la silueta de los volcanes y no estaba haciendo tanto frío, entonces así como llegamos, yo no sabía qué era eso, yo no tenía idea de nada de eso. Yo fui porque ya era la última oportunidad, ya no había más. Después de un intento de auto desvivirte y que haya salido mal y que ya ni las sustancias te pueden sacar de la depresión, pues, estás receptivo a lo que sea. Estás a lo que si te dicen tómate esto y te va a salvar, lo haces. Porque ya hay una desesperación. Porque sabes que ya no hay otra cosa. Que la sustancia, por mucho que te protegió por años, no puede sacarte de ese embrollo. Entonces, pasa lo que te digan. Y cuando nos dicen siéntense, nos dan las libretas y bueno, aquí lo que vamos a hacer es que ustedes van a escribir de ustedes todo lo que se les venga en la mente y sacarlo, ¿no? Ellos les llaman catarsis. Y yo te digo, yo no sabía nada de eso y empecé y desde chico y a mi edad. Pasamos como toda una noche, al día siguiente ya cansado, obviamente pues no duermes, te daban chance de dormir un rato y posteriormente pues tenías que decírselo, platicar todo lo que escribiste pues a alguien más. Y así lo hice. Yo recuerdo que cuando estaba platicando muchas cosas, me sentía, jamás se lo había dicho a muchas, yo creo que del 100% que se escribió, yo creo que un 80% era cosas que nadie de mi familia sabía y que yo a lo mejor hasta se me había olvidado o quería borrarlo de mi mente, pero estaba ahí. Entonces platicándolo, me sentí más tranquilo, pero después, pues me llegó el mono, me llegó el síndrome, esa abstinencia que es muy cabrona porque tú ya llevas no un mes, no 2 meses, ni medio año, llevas años consumiendo una sustancia que tu cuerpo necesita ya para un buen funcionamiento, porque se lo has inculcado de una manera brutal y desmedida. Y aparte, pues yo tenía una anemia tan cabrona porque cuando ya eres un yonki, lo que menos te importa es comer. Créeme que a veces con un tabaco y una coca era más que suficiente para tener la panza supuestamente llena, para sentir un poco de saciedad. Pero tú sabías que no era comida. Entonces, después de eso, pues ya me dio un ataque muy fuerte. Yo recuerdo haber tenido un árbol cerca y me quería otra vez hacer la desvivisión. O sea, fue un choque así como que de repente, una crisis que por suerte al momento que yo me estaba trepando, o el chico que me había escuchado en la mañana o en la madrugada, se dio cuenta y varios más se dieron cuenta y fueron corriendo, porque si no, igual no estaría platicando esta situación. ¿Qué pasó por mi mente en ese momento? Entré en un estado de desesperación, ahora se llama ansiedad, de desolación, de que ya no sentía que hubiera esperanza para mi persona, de una desesperación tan cruel, tan feroz, que lo único que mi mente toda enferma
y destrozada, me decía, hazlo, porque lo que te espera no lo vas a aguantar. Y como yo no tenía ese valor, esa fuerza, pues uno que no está así, o no siente ese apoyo, o está simplemente en esa situación, pues le haces caso a las ideas más locas y más irracionales que vienen a tu mente. Y lo intenté, entonces me agarran y pues me suelta a llorar, ¿no? Fue como que el, el límite de mi cuerpo y lloré y lloré y lloré y lloré. Yo creo que fue la vez que más lloré en toda mi vida, sacando tanto odio y rencor, sí con algunas personas, pero más conmigo mismo. Más conmigo mismo, más porque tantas veces había fallado, tantas veces había pasado lo mismo, tantas veces había decepcionado y traía una culpa tan canija y que, o sea, esa autoconmiseración también que aparece. Entonces, todo ese embrollo emocional pues salió en esas lágrimas. Ya posteriormente me relajé, estuvieron platicando conmigo y pues termina, ¿no? La odisea y regreso a casa y recuerdo bien que en el transcurso pues yo iba pensando, yo iba analizando lo poco que podía de dónde había quedado esa persona, ¿no? ¿Dónde había quedado esa persona que entró en los primeros meses a la banda, que había, que era un, un logro brutal para un güey que no podía salir de su casa por el terror que le fueran a hacer y que de repente ya estuviera con chavos, con la banda, con compas y decía, fue un milagro, pero ¿dónde se perdió? ¿En qué momento yo vendí ese o me vendieron o mismo mi mente me vendió esa libertad con ese libertinaje? Con ese desmadre, con ese que no importe nada, con ese vive la vida que nada más hay una, ¿no? Con ese atrevimiento a vivir de una manera tan descontrolada que al fin y al cabo te importaba nada, solamente disfrutar, ¿no? Y pensando, analizando, dije, pues, ¿cuántas cosas me pude salvar? Y de cuántas me salvé también. Porque muchos compas de mi misma generación, pues en esa edad tenía yo ya 19, en esa edad ya eran papás, o ya no estaban, o por situaciones, pues ya no tenían una extremidad, o por situaciones huyeron, o por situaciones estaban guardados, o por situaciones se desconectaron y ya estaban pues en un psiquiátrico. Muchos yo llegué a encontrar, muchos todavía cuando estábamos con la banda. El día que se disolvió de la banda, muchos llegaron y muchos los encontramos ya en el parque como vagabundos. Y yo nunca creí que eso me fuera a pasar o ver. Muchas veces, muchos de ellos me dijeron, dame chance, déjame dormirme en tu patio, no sabes cuánto frío hace en los parques, nos quitan todo, no tengo para comer, o sea, eso, y yo decía, ese güey nunca la controló, pero nunca me puse a analizar que yo también era ese güey. Nada más que la única diferencia es que a mí no me habían corrido de la casa, pero yo estaba igual de chingado que ese cabrón. Entonces, eso sí me dijeron, más bien le dijeron a mi familia, y sacándome también un poco de información, que yo tenía que deshacer, si quería ya un cambio, pues tenía que empezarlo. Y una de esas cosas era toda la sustancia, todo el chocolate, todo el café que yo tenía y también las gotas y todos esos escondites ocultos en la casa tenían que vaciarse. Y yo en ese momento dije sí y dije dónde estaban cada uno. Y pues en el día que yo no estuve, la familia se encargó pues de quitarlos, ¿no? De recoger. Y
porque al fin y al cabo uno se le hace fácil, cuando lo tiene a la mano se le hace fácil y dice, pues no pasa nada, ¿quién se va a dar cuenta? Otra raya al tigre, como coloquialmente se escucha. Entonces se te va y lo más canijo de esta situación es que aunque ya te sientas en la mierda, si tú consumes y vuelves a consumir, se te va y te da esa autoconfianza tan cabrona que dice, no fue para tanto. Lo minimizas de una manera tan cruel y tan sencilla, que eso es lo más escalofriante, que lo haces de una forma tan sencilla como si fuera a tomarse un vaso de agua. Lo minimizas tanto, tu mente lo construye de una manera tan canija que te convences a ti mismo y dices, sí, es cierto, no fue para tanto, esta vez va a ser diferente. Pero ¿qué fue lo que pasa? Pues esta vez no va a ser diferente. Entonces, yo creo que llegué a esa edad de los 19 cuando la banda 2 años antes había culminado, donde ese proceso ya había terminado y yo me aferré a ese proceso, que esa etapa de mi vida ya había acabado, ya no existía, pero yo estaba tan aferrado porque me había dado tantas cosas, que quería que esas cosas siguieran como antes, pero ya no era posible. Entonces llego a la casa firme, derecho y decir, me acosté, recuerdo que acosté y viendo hacia al techo dije, ahora va a ser complicado, pero así como la banda terminó, así como terminó toda esta aventura, ahora va a empezar una nueva. Y tengo muchas ganas de hacerlo. Así que lo voy a intentar. Un final complicado, lleno de muchas emociones, pero una oportunidad de un inicio. A tropiezos, muy difícil, pero no imposible. Así que escuchante, gracias por estar en estas 15 capítulos, 15 fragmentos de lo que yo fui la voz, Falls Frank fue la voz, el personaje de esta historia, pero que marcó a una generación entera, donde las ideas eran buenas, pero la conducción nunca lo fue, donde esas tribus urbanas llenas de vida, de ideas, de personalidades diferentes, de una hermandad tan grande, se fueron distorsionando al llegar a ser a una generación llena de conflictos y que da precedente a las de otras. Entonces, te agradezco que hayas estado en estos 15 fragmentos. Ha terminado la primera temporada. Ha terminado esa temporada de ese caos, de ese despapalle, de ese rebeldía que marcó a una generación y que en la segunda temporada se tendrá que reconstruir y enfrentar ya no a los problemas de un adolescente, de un joven, ya va a empezar a ver, a deslumbrar lo que es una madurez, lo que es una adultez o adulto joven y emprender la vida como viene. El cambio, el shock de ser el niño, de ser el joven a ser un adulto. Entonces te agradezco que hayas estado con nosotros, que has estado conmigo en estos fragmentos y hoy te puedo decir que no todo fue perdido. Sí siento que muchos de los que estuvieron todo en este proceso de estas generaciones tuvieron una segunda oportunidad como Foltz y que algunos la aprovecharon y que algunos pues no, pero pues así es la vida, tiene tantos matices que podrás encontrar
un buen destino para alguien y un mal destino para alguien, o que no le afectó y que continuó con su vida. Entonces, pues te agradecemos de parte de Seed Global Studio México estar con nosotros en estos 15 episodios que hoy han llegado a su final. Y también invitarte a que si tienes una historia similar, eh, la escribas, la escribas, que sea parte de tu historia, que sea el libro de tu historia, de tus anécdotas tan locuras, tan rebeldes que llegaste a ser. Y que también pues te invitamos a reflexionar el cómo estas hicieron a lo que ahora eres, qué dejaron, qué huella dejaron en ti que hasta el día de hoy es permanente o hizo un cambio en toda tu vida. Y también te invitamos a que pases a ver pues los proyectos que tenemos en este canal para ti. Estamos ya trabajando, ahorita ya damos pues paso a un tiempo de, de pensamiento, de lluvia de ideas, de reestructuración de este proyecto de los Eternos Skins. Y le estamos dando parte a otro proyecto que va a estar, va a ser una novela con influencias en toda este ambiente electrónico, lleno de neones, cyber, y que también nos va a presentar otro personaje en el cual, pues también inspirando en lo que vemos hoy a la realidad, como las tecnologías han hecho que el individuo pues tenga un cambio brutal y el cómo se relaciona con todo el mundo y los avances también. Entonces estamos trabajando ya en este nuevo proyecto que igual va a ser grabado en forma de capítulos, en forma de un podcast que va a estar disponible para ustedes, y a la vez también estamos trabajando pues en las partes de la música, de algunos remixes, también estamos trabajando la parte de la creación de nuevas pinturas. Entonces pues somos un grupo es un estudio al fin y al cabo que estamos con esta iniciativa. Y te invitamos también, en dado caso de que tú tengas, pues no el tiempo, porque a veces el tiempo a nosotros no nos sobra, pero que lo quieras hacer. No te quedes con lo que eres, con lo que nada más voy a hacer esto toda mi vida, no. Si tienes la fuerza, si tienes, no se necesita mucho para hacer un libro. Yo te invito a que hagas un libro, una novela, o que compres o agarres una libreta y te pongas a dibujar y creas un arte, crees una pintura, que si tienes los medios y puedes hacer una música, haz una canción, hazlo, hazlo, porque muchas veces decimos, es que, ¿para qué? No voy a cobrar por él. No es que lo cobres, sino es que lo hagas, que te diviertas, que veas que tienes muchas otras aptitudes, tienes muchas otras habilidades, a lo mejor de escritor, a lo mejor de pintor, a lo mejor de músico, a lo mejor de narrador, a lo mejor de creador, que es al fin y al cabo lo que a nosotros nos inspira. Entonces, ya para terminar, así como en todos nuestros videos, bueno, en el podcast, en los capítulos, te vamos a dejar el número de Provida, porque sabemos que a veces nos va a llegar una situación complicada. Algo un mensaje que a mí me quedó muy, muy claro y que es real y que me ha ayudado en situaciones complicadas, es: tú puedes con todo, pero no con todo a la vez. Si tienes 10 problemas, uno, enfócate y resuélvelo, porque si quieres resolver todos, te vas a frustrar, te vas a enojar, y así como a Falls, va a llegar una depresión tan sutil que cuando llegue y ya la tienes, vas a darte cuenta que es un coloso, que es un monstruo, y que solo no vas a poder. Así que está el número, las 24 horas, a veces necesitamos el hablarlo,
el hablar, el hablar, el hablar. Y hablando es el paso más sencillo, pero más complicado. Porque es la virtud de quererlo hacer y hacerlo. Habla, 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 llora lo que tengas que llorar para que después esas energías recobren en ti, te vacíes de esa carga, de ese malestar, de ese costal que muchas veces traemos en la espalda, te dé fuerzas en liberarte de eso y sigas con tu vida. Entonces te mandamos un fuerte abrazo, cuídate mucho, donde quiera que estés, mucho éxito en lo que estés haciendo, en lo que seas y en lo que quieras hacer. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un excelente inicio de semana.